Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Boquerón. Recordarles que este es un espacio de compañeros y compañeras autoconvocados y tratamos de reflexionar sobre a veces temas que están muy en boga en los medios de comunicación y otras veces no, pero siempre con la perspectiva de discutir los temas profundos de nuestro país y profundos en materia política. En esta ocasión nos acompaña el hermano Bayo de la Asamblea Popular Itinerante. Hermano Bayo, un saludo por favor a Boquerón, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, querido Francisco, y saludar a través tuyo también a toda la comunidad, quienes hacen seguimiento de este canal y de este espacio muy importante para la coyuntura política nacional. Y bueno, pues presto a discutir el tema que nos convoca el día de hoy. La Asamblea Popular Itinerante es un espacio de reflexión política profundo. Tiene de una trayectoria de estos últimos años. Es uno de los espacios, en mi opinión, de izquierda más interesantes con los cuales discutir y reflexionar sobre lo que viene pasando desde un enfoque de izquierda, desde un enfoque del proceso de cambio, sobre qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo construir cosas mejores. Por eso el hermano Valle nos acompaña ahora y vamos a tratar de hacer justamente eso, una reflexión de qué es lo que está pasando en el país, más que en palabras de Boquerón, en palabras de la Asamblea Popular Itinerante y hacia dónde ir. Entonces, hermano, para no perder más tiempo, ¿cómo están leyendo ustedes el contexto actual? Mira, para nosotros la situación presente deviene de un otro proceso mucho más profundo de ruptura. Para nosotros el reflujo ideológico que vive en nuestro país, una restauración conservadora, un retroceso político que está siendo capitalizado por las estructuras políticas conservadoras a nivel nacional, enmarcadas en los lineamientos geopolíticos también a nivel internacional y regional, viene desde mucho tiempo atrás. Viene desde el 2016 y los últimos años el último gobierno que estuvo presente el expresidente Evo Morales, porque al interior de eso se fue gestando lo que después fue la interna, ¿no? Una interna que estaba expresando ese retroceso ideológico, político, en el que no se supo remontar la perspectiva de la izquierda revolucionaria, planteándose un camino de profundización del proceso de cambio. Se había logrado construir y avanzar importantes logros con la Agenda de Octubre, la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente, la redistribución de la riqueza, pero no se había ahondado o hecho una evaluación si ese era el objetivo estratégico fundamental del cambio. Y ante ello se quedaron cosas pendientes, ¿no? La misma debilidad de profundizar el antiimperialismo ha hecho de que los intereses geopolíticos del imperialismo y la embajada americana sigan presentes en esos últimos años y que su efectividad logre materializarse en el golpe de Estado de 2019. La falta de la descolonización real del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del órgano judicial, una descolonización de las bases, de los cimientos mismos del Estado republicano, ha sido también una tarea pendiente que ha permitido que sean desde esas instancias las que generen este proceso de ruptura. Entonces, si te sigo bien, tenemos un proceso de cambio que transforma el país, 2006-2016, que ya el 16 empieza a experimentar un agotamiento, sí. No logra transformar ejército, no logra transformar policía, no logra transformar sistema judicial. Todas estas instituciones del Estado se coalicionan con una voluntad del imperio norteamericano y sumaría quizás hay una rearticulación de las propias clases medias desde una polarización social ante la igualdad que se había vivido con el tiempo de Evo Morales, que reaccionan en el 2019 y dicen restauración conservadora, primer intento. Pero, hermano, en esta situación pierden, porque si bien ganan el 2019 militarmente y posesionan a Yanine Áñez, casi un año después terminan derrotados en las jornadas de agosto. Entonces, ¿cómo entendemos este reflujo, pero al mismo tiempo esta victoria popular que ocurrió en el 2020 y que va a dar paso al gobierno de Luis Arce? Allá. Precisamente entendemos por un segundo factor. Te voy a mencionar el antiimperialismo, las tres pendientes, la descolonización profunda del Estado real, y el otro factor, el tema económico, que eso lo estamos viviendo ahora porque hay un retroceso y hay una ausencia de una propuesta económica desde la izquierda para superar la crisis. O en su momento, si quieres llamarle, con una otra propuesta de cómo continuar el proceso económico del modelo social comunitario productivo cuando ha habido un cambio en el escenario internacional. Es decir, tenías condiciones de acumulación, tenías recursos inyectados en la economía, pero no te has planificado la economía como para decir cómo voy a ahondar esto. Ha habido un proyecto, evidentemente, intento de cambiar la matriz energética. Han habido otros procesos que han sido interrumpidos por el golpe del 2019 y ahí viene la cuarta variable, la parte política.
el proceso y todo proceso de transformación revolucionaria tiene el componente de lo democrático en su agenda. Yéndonos más cercanamente a Venezuela, Venezuela entendió ese proceso y entendió que no es suficiente la estructura republicana del Estado moderno, en donde solo tienes el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, porque ninguno de esos es garantía de defender los intereses populares. Se ha dado cuenta que necesitaba establecer los consejos populares y instaurar institucionalmente el quinto órgano, que era el órgano del poder popular. Eso se plantea todo proceso de transformación social revolucionario de manera seria, pero en Bolivia más bien hemos abandonado esa tarea. Por eso es de que la contrarrevolución y el movimiento Pita y demás vienen abanderando la democracia, vienen imponiendo el tema de la renovación, en la que no hemos podido contestar por esa debilidad y esa falta de ahondar en este otro componente de todo proceso de transformación social, la parte política. ¿Qué pasa si es que evidentemente hay un cambio en la correlación de fuerzas y tus conquistas y tus logros no se han institucionalizado en el Estado, y entre ellos la representación popular en la que se basa tu proceso de transformación? Esa misma democracia que no la hemos transformado ni la hemos profundizado a nivel de institucionalizar el poder popular o la representación del movimiento indígena, originario y campesino, como para ser garante ante autoprorrogados que de la noche a la mañana agarren y saquen una sentencia constitucional y se pasen toda la constitución política del Estado, tener el contrapeso del poder popular con facultades constitucionales para poder activarse. Y como te decía, querido Tupac, es precisamente esa la razón fundamental por la que podremos valorar si hemos perdido o no hemos perdido, o quién ganó y quién perdió en la recuperación de la democracia. Cuando se convoca elecciones después del gobierno de Yanine Áñez, aún el tema de la victoria, de la derrota política sobre la discusión de la democracia, en donde se planteaba renovación o alternancia versus reelección, ha sido el problema fundamental, porque después Arce tiene que participar producto de la necesaria renovación y alternancia. Y no vas a decir de que el arcismo se agarra precisamente como una extensión del discurso de la alternancia de la derecha para negar la continuidad de la dirección política del movimiento indígena, originario y campesino en el proceso de cambio. Ahí empiezan ellos a disputar y decir, bueno, no, ahora es la clase media, ahora es la burocracia tecnócrata, y a la cabeza de Luis Arce empieza más bien a derechizar el proceso, porque no han entrado como un proceso de reencauzar el carácter ideológico del proceso de cambio, sino más bien han profundizado su desgaste de los últimos tiempos, y esa ausencia ideológica de claridad de avanzar en la transformación se ha venido más bien a retroceder, lo que se ha denominado el proceso de derechización, y vamos a tener ahí las raíces y las estructuras de lo que hasta ahora no se puede recomponer. Por eso yo digo que la derrota en ese momento, a pesar de haber tenido un circunstancial avance en la democracia, hemos votado por Luis Arce, pero no se votó precisamente por esa necesidad de profundizar el proceso de cambio, sino se estaba planteando solamente de no abandonar el Estado, pareciera, ¿no? De acuerdo. Quizás yo me pelearía con el tema del 2020, porque yo sí creo que hay una densidad en lo que fue el grado de organización y de cohesión de lo popular en defensa de lo que, podríamos decir, lo que se cristalizó del proceso de cambio. Hubieron cosas que no necesariamente se defendían. Por ejemplo, el rol de si las empresas públicas eran tan importantes o no tan importantes. Por este tema de Huipala, de Pollera, de Estado plurinacional, de proceso de cambio, como que cuaja, y las movilizaciones de agosto tú tienes una articulación comunal, urbano-rural, del mundo indígena en sus amplios rostros, no solo el mundo aymara, digamos, las diferentes partes de lo quechua, los propios guaraníes, que se cohesionan y dicen, sí, vamos a pelear por esto hasta las últimas consecuencias. Y creo que eso es fundamental, porque yo conecto las movilizaciones que hemos tenido ahora contra Rodrigo Paz con ese momento de articulación. Porque lo que parecía que nuestra gente, nuestro proceso de cambio ha sedimentado en la sociedad el hecho de que somos un Estado plurinacional y eso no está en discusión y vamos a combatir contra cualquier intento de restauración republicana. Entiendo y coincido contigo en que quizás eso no es profundizar el proceso. Bueno, es el hecho de que la gente defienda eso a capa y espada, con dirigencia o sin dirigencia, como pasó el 2019-2020, nos muestra quizás por dónde empezar a profundizar el proceso de cambio. Y yo creo que eso no lo teníamos claro hasta ese momento. En el periodo 2016-2019 más bien hay una confusión
de la dirección militante, de la dirección organizacional del proceso de cambio, y hacia donde se profundiza. Me acuerdo los famosos discursos de vamos a seducir a las clases medias, vamos a convencer a los culiblanquitos de que sean parte de nuestro proyecto. Las campañas electorales. Claro, se dejaba el azul, se usaba el verde. Sí, yo creo que sí había una pérdida de rumbo. Creo que el propio país, el propio Bloque Nacional y Popular te muestra, te dice, por aquí va, ¿no? Porque tú de repente ves cómo la gente empieza a defender eso, esa dignidad, esa plurinacionalidad, esa huipal, ese proceso de cambio, esa pollera. Y entonces ahora sí, si antes, y coincido con tu crítica, habíamos perdido este horizonte de por dónde profundizar, ahora por lo menos tenemos las herramientas para empezar a trabajarlo. Y coincido en que el balance del gobierno de Luis Arce se termina de naufragar en esa pérdida de horizonte político, pérdida de horizonte organizacional, de proyecto económico. ¿Tú también ves esta conexión entre lo que sea 2020 o 2025 o cómo explican las movilizaciones de fin de año? No, por supuesto que hay una conexión. Y coincido contigo que es el momento de la defensa después del golpe de Estado de la Huipala, de la arremetida o del retorno o la amenaza del Estado plurinacional, es un punto de inflexión, pero no creo que sea lo suficiente como para decir por aquí vamos, sino yo plantearía que ese ha sido más bien un mensaje, hasta aquí puedo retroceder, o sea, esto no se negocia, porque esto ya es mi existencia misma, ¿no? Y esto es mi reafirmación como naciones y pueblos indígenas originarios y por mis logros. Entonces, yo creo que más bien hay un proceso de contención de la resistencia que tiene una tarea pendiente, la rearticulación. Y estas movilizaciones, por eso del último tiempo, van a terminar siendo eso. El problema ha sido de que sí, ha habido una reorganización, pero esa reorganización cuando se ha llevado al campo de la elección, donde sale Luis Arce elegido, esa ha sido la debilidad, porque ha habido la lucha, la resistencia del movimiento popular, pero quien aprovechó eso con intereses ajenos al de esa lucha y de esa reivindicación, porque eso era evidentemente era evidentemente más un interés político corporativo de quienes al interior habían terminado siendo la inconsciente o conscientemente la correa de transmisión de la política burguesa de la derecha en el proceso de cambio. Totalmente. Además te sumaría las dirigencias que en ese momento estaban totalmente desacreditadas, que son las que terminan haciendo gobierno con Luis Arce. O sea, se movilizaba la CSUTCB a nivel nacional y tenías un montón de líderes a nivel de centrales, subcentrales agrarias, pero quien definía quién iba a ser ministro o no iba a ser ministro era de la CSUTCB, que no había peleado ni el 19 ni el 2020. Exacto. Y lo mismo podríamos mencionar Bartolinas, interculturales y un montón de otros sectores sociales. Pero también siento que en estos 5 años han ido habiendo estas reflexiones al interior de las estructuras sindicales. No en todos los casos, pero me pongo a pensar, por ejemplo, la CSUTCB, Feliciano Vegamonte, ¿cómo no va a ser un dirigente que ya antes, 2008, había sido combatido, que había sido combatiente, había sido militante, había estado construyendo desde ahí? También podemos mencionar otros más. Creo que en estos 5 años también esa falencia que tenía un bloque popular de que sus dirigencias se habían quedado totalmente podridas y obsoletas por esa burocratización y aburguesamiento que decías, se han ido desplazando, ¿no? Entonces votan al Guarachi, se desplazan dirigentes de la CSUTCB vendidos, lo mismo con Bartolinas, y empieza a emerger o no está pasando. Eso es, exactamente. No pasa muy aceleradamente, está pasando muy lento, pero esto es porque tiene que la reorganización del movimiento popular no es un aspecto cuantitativo como tal, ¿no? Sino es un aspecto cualitativo de madurez o acumulación política ideológica. ¿Qué ha pasado? En el proceso de resistencia se ha empezado más bien a fortalecer, creo yo, la conciencia dentro de la base de la estructura de las organizaciones sociales de lo que fue su experiencia con el proceso de cambio. Okay. Ha empezado a visibilizar la burocracia sindical que ha terminado abandonando los intereses de defensa de las reivindicaciones históricas de tierra, territorio, descolonización, salario. Ha empezado también a rearticularse, pero por sus propias demandas, sin favorecer a otros intereses ajenos a los sectores. Yo creo que
ha habido un primer momento en el que la autocrítica también no es por decreto, ¿no? La autocrítica también es un proceso no planificado, es una necesidad política que tiene el sujeto histórico o las fuerzas sociales cuando están desenvolviéndose en franca lucha contra una política ahora abiertamente neoliberal y de derecha. Ahí es donde más bien se empieza a clarificar los antagonismos. Pero dentro de esos antagonismos ha empezado a también reflexionar cómo hemos sido capaces de llegar a este punto. Entonces yo creo que la rearticulación sí se está dando a partir de recomponer primero un programa de lucha, una agenda de resistencia popular, que empieza a generar a partir de los puntos innegociables. Y eso lo que tú dices es cierto. En primer lugar, esa agenda de lucha va a estar el punto de la defensa del Estado plurinacional, la huipala y los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Después de ello, vas a necesitar entender, pero ¿qué es el Estado plurinacional también? Y vas a decir, ¿por qué me han dado un golpe de Estado? Si era mi Estado plurinacional, ¿no? Entonces vas a decir, ¿era o no era? ¿O faltaba que sea? Ahí entra la descolonización que decía de las Fuerzas Armadas, del órgano judicial, discutir si la democracia liberal burguesa del Estado de Occidente es la democracia del Estado plurinacional o no. Entonces te plantea y te dice, bueno, pues ahora no estoy dispuesta a ir a asumir esos mismos errores. Del otro lado también, para no pasar la experiencia de Luis Arce Catacora, si voy a luchar, también se está planteando los trabajadores del movimiento campesino, va a ser porque se restituya un proceso a la cabeza y bajo la dirección del sujeto histórico y de nuestra clase. Entonces, y lo otro, también te está planteando el debate del ajuste neoliberal, que te plantea que es la única salida y que no hay otra alternativa que el ajuste económico y que la crisis la paguen los de abajo, dando más incentivos y privilegios a los de arriba, también está interpelando. En este último conflicto eso ha salido a la luz. Claro. Pero a ver, dices que en el caso de la salida para levantar las subvenciones, seguimos arrastrando ese vaciamiento ideológico que ha habido en el proceso de cambio, porque desde el mismo proceso de cambio, ¿acaso teníamos otra alternativa diferente a quitar las subvenciones? Ya alguien mencionaba que consideraba desde el campo de la izquierda, en algunos de los programas decía, desde dentro del mismo instrumento dicen que la subvención es el cáncer de la economía. Bueno, ¿y qué diferencia hay con lo que dice y nos plantea ahora el ministro de Economía y lo que fundamentan todo el endeudamiento que están haciendo ahora? Es lo mismo. Entonces, pero en el componente económico ahora también va a tener que reorganizarse y por eso es de que no hay una reorganización, si tú te das cuenta de las movilizaciones, no ha asumido un rol protagónico con una propuesta estratégica de programa de gobierno de políticas económicas desde el lado del instrumento del proceso de cambio o lo que pueda quedar reorganizado de él. Ha sido un gran ausente porque no ha tenido esa proceso, sigue arrastrando esas limitaciones que si no quiere quedar al margen de esta recomposición del campo popular, va a tener que entrar a ese desafío de plantearse cuál es el programa estratégico, cómo profundizar lo que le faltaba profundizar antes del golpe del 2019. Y yo creo que también algo que es importante en las movilizaciones de este fin de año es que recuperan, como coincidíamos, esta defensa del Estado plurinacional, pero también lo que eran las conquistas de la Agenda de Octubre. Sí. Yo creo que eso es muy importante en la memoria popular, porque la Agenda de Octubre no solo fue una transformación política, sino también de carácter económico, de cuál era el rol del Estado con relación a la economía y la administración de los recursos naturales. El hecho de que se debata, por ejemplo, después de tanto tiempo, después de 20 años, el hecho de que el Estado tiene que seguir siendo el garante, el que controla los hidrocarburos, el que controla oro, el que controla litio, el que controla los recursos estratégicos, ya es quizás el inicio de empezar a plantear, bueno, si la primera nacionalización de los hidrocarburos se hizo en el 2003, ¿ahora qué tocaría? Discutir recursos naturales, recursos estratégicos, discutir tierras raras, discutir oro, discutir litio, ¿qué tocaría, no? Creo que abre una puerta. De acuerdo, como tú dices, no termina de materializarse en un proyecto de transformación económica, claro. Pero ya siento que ahí tenemos algo que no teníamos el 19, porque el 19 estaba como en un abstracto, la defensa del Estado plurinacional y la huipala y la pollera. Pero no era solo eso. Exacto. Ahora sabemos que esa sedimentación en la transformación económica tiene como eje la nacionalización de los hidrocarburos del año 2005 a partir de 2006 a partir de la Agenda de Octubre. Así. Pero creo que es un avance. Sí. Y creo que en ese sentido lo popular está reorganizándose, como tú dices, politizándose, como tú dices, y también coincidiremos nosotros en que nuestra interna, la interna del MAS y PSP,
como que hacía muy imposible que esa rearticulación popular se dé, porque si nos estamos matando entre nosotros era más difícil plantear esta otra cuestión. Y creo que sí, en esa ruptura interna, nosotros mismos abandonamos un montón de banderas. El hecho de que el hecho de que en las elecciones no tuvieras un frente que abiertamente defienda el Estado plurinacional, el modelo sociocomunitario productivo, que defienda la nacionalización de los hidrocarburos, sí era pues un tema de decir cuánto, por lo menos nuestra fracción política como bloque popular se había desgastado. ¿Cuánto habíamos desgastado nuestras estructuras militantes, nuestras estructuras partidarias, nuestras estructuras como instrumento, que ninguna de las fuerzas electorales podía defender las conquistas mínimas? Las conquistas que la gente sí estuvo dispuesta a defender, curiosamente, 2 meses después de que asumió el gobierno. Pero en ese reencauce, si tú quieres, más como electoral, más como de fuerza política, te pregunto ya más a un nivel personal, ¿cómo estás leyendo las subnacionales? Porque gran parte de la estrategia, yo me acuerdo del bloque Vista, fue no concurrir a las nacionales en la perspectiva de ir con fuerza en estas subnacionales, y terminan con la misma proscripción que les pasó en la anterior ronda, claro, con la proscripción de eliminar el partido con el cual se había llegado a un acuerdo días antes, y después tratar de salvatar esto con la postulación por algún frente de Leonardo Loza, por otra parte de Freddy Mamani. ¿Cómo estás leyendo vos las subnacionales desde esta perspectiva? Sí, vamos a compartir eso, pero no quería dejar sin cerrar ese último tema que me decías de esto de la recomposición. Es importante. La recomposición del movimiento popular ya viene desde hace, bastantes años atrás, ese intento desde el 2019 que no puede retroceder más y se contiene ahí. Y contiene en la agenda de octubre, en la defensa del Estado plurinacional, pero ¿lo contiene quién? Ese es el tema. Lo contiene la base, a pesar de la dirigencia. Y lo contiene, y esa perspectiva de las luchas de ahora también en el debate económico lo plantea la base también. Porque no te olvides que en este último proceso electoral, las elecciones nacionales, esa reorganización era la oportunidad para mostrar por dónde debería ir la profundización del proceso de cambio. Y por ninguno de los candidatos a nivel nacional, por supuesto que había una derrota ideológica y todos decían, sí, el ajuste es necesario, y la devaluación y quitar la subvención era como un coro general. Y no había una voz disidente que con claridad diría, incluido Andrónico, la estructura que quería capitalizar la lucha del levismo, de la izquierda, se sumó también a esa situación. Entonces, ahí vemos que la recomposición, la lucha, incluso no solamente organizativa, sino también política e ideológica, está viniendo como una fuerza de acumulación desde la base. Y eso ha pasado también en el propio conflicto del 5503 último. Desde abajo en la base, en los puntos de bloqueo, había la necesidad y siempre la respuesta un poco intuitiva. Decían, pero a ver, vamos a pedir abrogación, y el gobierno te planteaba, bien, pero es el único camino, nosotros abrogamos, entonces, ¿qué hacemos para salir de la crisis? Y había una ausencia a nivel de la dirigencia, peor a nivel de partidos, del instrumento y otros, porque no se ha propuesto, pues si en los 14 años no hemos podido ver, y te dije de esa limitación de saber cómo le ajustamos a los agroexportadores, cómo vamos a encarar el problema minero, entonces, entonces de manera natural no ha habido esa respuesta, pero a nivel de la dirigencia. Porque a nivel de la base, en la misma Asamblea Popular, nosotros, por ejemplo, impulsábamos en los puntos de bloqueo o en las reuniones con las organizaciones sociales contra el decreto 5503, hambreador y de ajuste neoliberal, el decreto del pueblo. El decreto del pueblo que te indique, no señores, no salimos de esta forma. La subvención se retira, pero de forma gradual, de forma sectorial. Y decíamos, los que están firmando el decreto 5503, que son los grandes capitales del transporte pesado, los mineros cooperativos, todos los que están haciendo ganancias millonarias, ellos pueden empezarse a quitar la subvención, defendiendo la economía popular. En tema de tierras, ¿de dónde quieren sacar los recursos? Bueno, pues sacamos de acá, elevamos impuestos a los agroindustriales, redefinimos el RAU, establecemos una política con la explotación y comercialización del oro, renegociamos con el capital financiero. Señores, de ahí salen los millones. Y es la forma de demostrar que no es la única salida del ajuste neoliberal, sino la otra salida es esta, es ajustar a los que también han hecho importantes millonarias ganancias defendiendo la economía popular. Y por supuesto, la subvención no es ni buena ni mala en última instancia, eso es parte del retroceso ideológico. La subvención siempre va a ser una política de paliar las desigualdades que toda economía capitalista genera, porque no todos tienen la misma capacidad de adquisición de mercancías, pero eso no es un carácter también eterno, tiene que ser también temporal para nivelar estas condiciones, porque tu objetivo fundamental tiene que
excepto que todos tengan las mismas condiciones El económicas. problema no es retirar la subvención, el problema es a quién se le va a ajustar en ese retirado, ¿no? Y si tú podías haberle puesto un impuesto, por ejemplo, para empezar, mantener el impuesto a las grandes fortunas, profundizarlo, o hacer un control de comercio exterior a los agroindustriales, a los exportadores, claro, puedes retirar la subvención, que la gente tenga mejores salarios, subir el piso salarial, hacer medidas de compensación para que la gente no pierda su capacidad de vida. Exactamente. Y a quien le cargas es a los que se hacen siempre asquerosamente más ricos en cada una de las crisis, porque coincidiremos, Bayo, en que los únicos que salen más ricos de cada crisis son los mismos, son los empresarios mineros, son los empresarios agroindustriales. Y el no haberte planteado desde un inicio que la política de subvención no puede ver para todos, no puede entender de que todos tenemos las mismas condiciones económicas, ha hecho más bien de que la subvención termine, en vez de ser un factor de equidad, de compensación de las desigualdades, más bien ha terminado dando más incentivos al empresariado agroindustrial y demás. Entonces, yo creo que la tarea estaba ahí, o sea, no es en abstracto, hay que ver en el marco de la lucha de clases, en el marco de los antagonismos que hay en la economía, porque eso nos va a dar la pauta. Y eso con eso redondeo lo que te decía, por eso es de que la recomposición del movimiento popular, la reorganización política, organizativa, pero sobre todo ideológica, está viniendo desde abajo, y más bien está haciéndolo a pesar de la dirigencia. Tú recordarás que el 5503 en algún rato no quería levantarse las movilizaciones porque había ese intento temor, y además esa desconfianza de que el gobierno estaba yendo a tomar el pelo a la dirigencia. Y ¿qué ha pasado? Abro esto y le pongo otro número y le pongo en pedacitos lo mismo que estaba. Pero aún así, incluso la COP, haber aceptado este tema de la subvención que lo hemos hablado aquí, mira, imagínate, ha sido una derrota, creemos nosotros, pero obviamente ha sido una lucha muy importante, es una conquista, es un avance, pero creemos de que ese es el siguiente desafío, empezar a tener una independencia política, programática, ideológica del campo popular. Pero y en eso viene el proceso electoral. El proceso electoral, como tú decías, querido Tupac, está encontrando al campo, a la izquierda, como una continuidad de las elecciones nacionales, ¿no? Está proscrita la participación de la izquierda y más bien la lucha del decreto 5503 ha demostrado cuál era la razón por la que tenían que proscribir a la izquierda, precisamente era para implementar el ajuste neoliberal. Pero en el caso de las subnacionales, evidentemente hay un tema de vigencia política, ¿no? Hay que entender de que no es lo mismo el proceso nacional último del proceso subnacional. En el proceso nacional anterior, ojo, estabas consolidando la proscripción política, es decir, tú no podías ir a plantearte, incorporarte en una otra candidatura porque tú estabas defendiendo la legalidad de tu postulación y estabas más bien demostrando la inconstitucionalidad de tu proscripción. Y es más, por eso es de que ha terminado planteándose el voto nulo. Y no solamente eso, también había otra variable fundamental que era la disputa a nivel de dirección política de la izquierda y del campo popular, entre el levismo y todas las otras fracciones que en nuestra lectura seguían siendo la continuidad de la concesión en democracia. O sea, ¿cuál era la discusión al interior de la interna? Lo mismo. Lo que te planteaba la derecha de que no puede repostularse Evo Morales era lo mismo al interior de que no podía seguir a la cabeza, sino que tenía que dar paso a nuevos liderazgos emergentes. No ha habido una superación programática, ideológica. Hubiera sido ideal que los nuevos liderazgos que se reclamaban los sucesores de aquello hubieran encarnado esto que estamos discutiendo ahora, la profundización del proceso de cambio, completar las tareas de descolonización, antiimperialismo, y que eso se hubiera reflejado en la elección nacional como la candidatura que va a apuntar con claridad a resolver la crisis, no por la derecha con el ajuste neoliberal, sino por la izquierda. Teníamos toda la oportunidad, pero si se dan cuenta a estas alturas, si hacemos ese repaso de esos intentos de dirección política aparentes que no han podido superar ideológicamente a lo que está ahí conteniéndose todavía, no han sido suficientes. Entonces ahora, en este proceso electoral, aún está quedando, creo yo, esa debilidad, pero es otro contexto. En esta elección subnacional, por supuesto, ya has llegado proscrito. No te estás jugando, no te están proscribiendo en esta elección subnacional. Claro. Segundo, no estás disputando nada con la izquierda porque las otras izquierdas, ¿dónde están? Luis está en la cárcel, están diezmadas. Decíamos en algún momento, en alguna discusión en un espacio de debate, de que la lucha contra el 5503 disuelve la interna del proceso de cambio. O sea, queda evidente de que toda la fracción, digamos, androniquista, que era más de izquierda, termina plegada con el bloque popular, el levismo termina plegándose a la dirigencia de la COP, y lo que sea que haya quedado del arcismo no aparece como un gran actor dentro de esa discusión de cuál es la conducción de este movimiento del bloque popular.
dejando quizás como dos grandes interlocutores, que es lo que siempre se sostuvo, la articulación en torno al levismo a la cabeza de la CSUTCB de Feliciano Vegamonte y la Central Obrera Boliviana, digamos, a la cabeza de María Argüello, ¿no? Como las únicas dos cabezas que dialogaban, acordaban, trabajaban juntos, se movilizaban, y todos los demás, acomódate donde quieras, pero todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y creo que en ese sentido nos ha hecho mucho bien el hecho de que haya esta movilización, esta serie de protestas, porque le pone fin a una discusión, a una pelea interna que yo creo que no construyó nada, que sí marcó diferencias en cuanto a posiciones de clase, posiciones étnicas y posiciones de izquierda, pero que no dio ningún ganador. Todos perdimos algo. Algunos terminaron desapareciendo incluso del espectro político, pero sí creo que si bien el levismo logró contener y aglutinar a una mayor cantidad de militantes, la proscripción que cargan ahora sí es pues una de las grandes derrotas que contra un aparato estatal y toda una maquinaria que decía los indios nunca más, ¿no? Entonces así también llegan estas subnacionales, pero logran de alguna forma meterse en la contienda. Claro. Y yo creo que eso también es digno de análisis, porque eso puede romper el eje de esta proscripción cuando tú ya tengas, no sé si se gana alguna gobernación, si se gana alguna alcaldía. ¿Cómo lo estás leyendo esta parte? Sí, mira, solamente para que no quede suelto este tema de si se superó o no se superó, yo creo que sí hay unas lecciones importantes, pero para el movimiento popular como tal, ¿no? O sea, no tanto para las fracciones o los dirigentes que han estado en esa disputa, pero sí hay una lección que va en el sentido de reafirmar la confianza en su identidad de clase. Es decir, un proceso revolucionario o un proceso de transformación donde el sujeto campesino, indígena, originario es el actor fundamental junto a los trabajadores, no va a volver a apostar y está volviendo a vivir en su experiencia propia por representantes ajenos o extraños a su clase social. Eso fueron los otros. Y además ha entendido también que dentro de su propia estructura pueden haber otras corrientes que puedan ser tendencia. Obviamente yo no creo que aquí no es que no haya habido ganadores y perdedores. Yo creo que el tema del conflicto del 5503 ha cohesionado, pero se ha cohesionado en un sentido de reivindicación social, sindical. Porque ahí es donde sí se ha depurado la vertiente de esa interna que tenía solo móviles electorales, solo móviles de cálculo político que estaban reivindicados por la estructura del arcismo. Pero en el marco de las diferencias que podrían haber y surgido, no era este el escenario, este era un escenario de lucha social y de defensa de la patria, en el que quienes han demostrado tener la consecuencia política e ideológica de defender los recursos naturales, los intereses nacionales, esos son los que han terminado, no creo en una alianza consciente, sino yo creo que más bien han terminado en una confluencia de manera natural, en el que se ha hecho un solo frente, ¿no? Yo creo que eso es algo importante que hay que valorar de esta última movilización, pero sí sigo manteniendo de que hay una estructuración. No hay que recomponer la izquierda como algunas estructuras lo plantean como conclusión de la interna, porque todo se habría quedado disperso y demás, sino que hay una hegemonía que se ha mantenido, que como te he dicho, soy el primero en identificar también sus limitaciones. Pero hay una hegemonía que está vigente y está resistiendo. Y ha sido el gran ausente, porque tenía la posibilidad también de reafirmar su liderazgo político del campo popular. Claro, en las propias elecciones. Sí. Y justamente por eso que era proscrita, porque si tenías una intención de voto del 18-20%, eras tú el que entraba a segunda vuelta contra cualquiera de los candidatos liberales. No, y me refiero en estas subnacionales también, que ahora el escenario es diferente. Las gobernaciones, evidentemente, tienen una competencia y una perspectiva más política que las municipales, que se limitan tal vez a hacer una gestión más administrativa. Claro. Además, muchas veces se vota por prestigio social, por si es conocido, si no es conocido el candidato. Ahí tienes la explicación en donde el nacional siempre ganaba la izquierda y los municipios o gobernaciones, las prefecturas eran reductos de la oposición. Pero en muchos casos, lo fundamental y lo político de las subnacionales, ¿cuál era? A ver, desde la Asamblea Popular nosotros entendemos de que se necesita mantener la vigencia política y por eso es de que debía irse a asumir el escenario electoral, pero no como una finalidad política del campo popular, sino como un instrumento, como un medio para fortalecer la reorganización política. Porque no te olvidarás que si bien son los municipios también ámbitos de administración y gestión, también son instancias de organización territorial.
también son y tienen capacidad de vinculación con la comunidad. Entonces, nosotros vemos necesaria la presencia territorial del instrumento político, de las fuerzas de izquierda, en ese proceso, ¿no? Por eso es de que no se abandona esa trinchera. Y si bien en las capitales de departamento, y sabemos que va a haber un lineamiento político del órgano electoral para mantener la proscripción de los representantes o dirigentes de la izquierda, por supuesto, allá donde podamos burlar esa situación, porque estamos en resistencia, donde se pueda burlar es importante hacerlo. Y obviamente con las negociaciones estratégicas que se tienen. El voto útil, digo, el voto nulo del proceso de las elecciones nacionales fue un posicionamiento político estratégico. El cerrar filas contra Tuto Quiroga y la ultraderecha también, agente de la CIA y los representantes directos de la embajada norteamericana, también fue una posición estratégica. No porque Paz era una mejor opción que Tuto, sino porque evidentemente las condiciones de combatir a los dos enemigos del movimiento popular eran totalmente diferentes. Y eso lo estamos viendo ahora. Rodrigo Paz ha mostrado su musculatura con la última movilización, cosa que no sé si lo hubiera hecho Tuto Quiroga. Tuto Quiroga ya tenía Además, el propio fraccionamiento al interior del gobierno entre Rodrigo Paz y Lares. La Asamblea Legislativa no tiene la vicepresidencia, está de cabeza, hay corrupción que no la pueden manejar. No pueden redactar un decreto sin hacerlo inconstitucional. Están no dan pico bola. Entonces quiere decir que también la manera instintiva, y a pesar de la dirección burocratizada que en algunos casos no ve lo estratégico, ha sido acertada la posición de cerrar filas contra Tuto Quiroga en su momento, y ahora también este posicionamiento político estratégico de rearticularse y rescatar o defender, cooptar los espacios municipales, territoriales, pero no con la finalidad de ganar la elección por ganar la elección, claro, sino porque te va a permitir resistir de mejor manera el embate del ajuste neoliberal que recién acaba de empezar con esta primera batalla y que tenemos todavía 4 o 5 años de resistencia, porque ellos tienen una receta que cumplir y no la van a postergar, no la van a dejar sin atender. Entonces, yo creo que esa es la fundamentación política de la participación de la izquierda revolucionaria. Está jugándose la sobrevivencia política, por lo tanto tiene que asumir una posición igualmente estratégica como el voto nulo y como el tema de cerrar las filas a la ultraderecha en el caso de la segunda vuelta de Tuto, y en este caso, pero, aprovechar todos los espacios municipales de gobernaciones que le permitan volver a recomponer una oposición, no solamente esta vez política, orgánico, sindical, sino también institucional a partir del control de los municipios y de las gobernaciones. Entonces podríamos ver las subnacionales como tú decías, como un medio para transitar a un proceso más organizado de resistencia, sí, contando con esas estructuras de gobiernos departamentales y municipales, no solo para un armado territorial, sino también para una rearticulación política, en la cual cualquiera que se gane, o al revés, todas las que se ganen son victorias, porque marcan un piso, si tú quieres, es como que marcan una base sobre la cual se va a profundizar esta resistencia, esta rearticulación. Para ir cerrando, hermano, una última consulta, sobre todo para la gente que nos ve en Boquerón. Claro que sí. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué se puede ir haciendo en este tiempo de resistencia? ¿Cómo plantean desde la API esta acción de resistencia de cara a este tiempo político? Mira, lo que tenemos que hacer es contrarrestar ese reflujo ideológico que como te he explicado, viene desde hace años. Tenemos que empezar a recomponer la contrapropuesta ideológica de la izquierda. Tenemos que empezar a desarrollar esa batalla cultural. Nos ha ganado la moral en decir de que el emprendedurismo o el capital privado es mejor es más eficiente que el Estado o que lo público. Nos ha ganado eso el debate en la democracia. Nos han ganado en el sentido de que todas las conquistas del proceso fueron un despilfarro y demás, que los 20 años son lo mismo y es un descalabro. O sea, no está todavía habiendo esa fuerza y presiento que va a venir desde abajo lucha tras lucha, pero esa es la tarea fundamental. Hay que empezar a precisar todas las organizaciones de izquierda que reivindicamos nuestra militancia, a desnudar que el problema del gobierno de Rodrigo Paz no es que sea Rodrigo Paz. No es el gobierno de una persona, no son los errores de una persona, es el gobierno de la derecha, de la derecha esa misma que ha dado el golpe de Estado, es el gobierno de los neoliberales, a los que les decimos vendepatrias. Ahora no necesitamos decir palabras, solamente que la gente vea a su alrededor cómo está su economía, cómo ha subido el costo de la canasta familiar.
tenemos que posicionar y volver a decir con toda claridad de que así gobierna la derecha, ajustando a los de abajo, privilegiando a los de arriba, vendiendo el país, endeudando, regalando la soberanía nacional y subordinándose al imperialismo norteamericano. Eso tenemos que capitalizar, porque si no capitalizamos eso, van a pensar que es el problema de Rodrigo Paz nomás, entonces que entre ahora Tuto, o que puede entrar Dum, o Doria Medina, cualquiera de los que entren. Esa es la política de la derecha, cosa que no han visto las generaciones que han crecido con el proceso de cambio, cosa que no han visto las generaciones de jóvenes que han pensado de que la derecha era, era el paraíso de la sociedad, de la justicia social. No, señores, la derecha solamente prioriza los intereses corporativos, empresariales, económicos, financieros de las élites y dejan en la pobreza, tras la postergación. Ese es el debate fundamental que tenemos que hacer ahora. En la cabeza del gobierno de Rodrigo Paz se tiene que rearticular la lucha ideológica, volver a decir, bueno, reivindicar los logros del proceso de cambio. ¿Qué es lo que fue? Ahora podemos comparar. Antes no podíamos, porque los 20 años no teníamos, o pues no había un otro referente para quienes han entrado en la política, pero ahora ya pueden... Desastroso gobierno de Áñez, 11 caídas de puntos en el PBI. Claro, eso yo siempre eso siempre resalto, ¿no? O sea, cuidado con creerse el cuento de que los 20 años, ojo, 14 menos 6 no da 20, ¿no? Así que eso hay que entender bien. No es una suma de positivos y negativos, porque 14 años fueron de nacionalización, de estabilidad económica, de desarrollo. Los indicadores macroeconómicos están ahí, de justicia social, de redistribución de la riqueza. Los 6 años del desastre después del gobierno han sido, teniendo su cúspide en el último gobierno de Rodrigo Paz, han sido solo toda una continuidad. Estas políticas de ajuste neoliberal no solo vienen de Rodrigo Paz, si se dan cuenta, ya estaban instaladas en el gobierno de Luis Arce Catacora. Por eso se denunció que no es un gobierno del proceso de cambio, por eso marcamos una diferencia y le hicimos oposición. Entonces yo creo que esa es la tarea fundamental. Y me olvidaba, este factor importante. Por eso, si así como está manejando la derecha, el gobierno nacional, la economía, está buscando privatizar los recursos naturales y garantizar los negocios de los privados, desechando los beneficios y el apoyo y pensando en la economía de los más pobres. Si la derecha gana los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, no va a haber ninguna instancia que nos salve de que se privatice y se encarezca el costo de vida. No va a ser sálvese quien pueda. La única garantía es que ahora, estando la derecha en el gobierno nacional, se establezca un contrapeso y se haga una resistencia desde los gobiernos subnacionales, teniendo en cuenta que tenemos competencias autónomas para establecer mecanismos de recuperación económica que sean diferentes al de privatización, al que nos ofrece el gobierno nacional. Yo creo que estamos ante la responsabilidad de que la izquierda demuestre nuevamente lo que hizo a nivel nacional en los 14 años, que demuestre a nivel subnacional que puede garantizar en medio de la política de ajuste neoliberal un proceso de equidad, de justicia, de defensa de la economía popular, ganando en las elecciones subnacionales. La población tiene la última decisión. Si va a querer que haya la política de Rodrigo Paz, del gobierno nacional, en pequeño, en cada departamento tenga sus mismas oficinas y sean extensión del gobierno nacional, va a votar por la derecha. Pero si piensa de que el gobierno nacional está demostrando cómo gobierna la derecha y no le parece justo y que va en contra de sus intereses porque se le suben los servicios básicos, porque el pasaje lo sube cuando le da la gana y nadie defiende al usuario, porque la canasta familiar se dispara, porque los servicios básicos se van a encarecer, porque los municipios van a terminar siendo empresas privadas, porque van a terminar loteando los parqueos, ya hasta los parques, porque esas son las propuestas de algunos candidatos. Sí, totalmente. Andando más a Javier Iturralde, andando más a otros, las famosas alianzas privadas. Si consolidamos que la derecha coopte el gobierno nacional, los departamentos y los municipios, olvídense, toda nuestra vida ya va a estar privatizada. La única garantía es que la izquierda pueda retomar, gracias al apoyo y al voto de la ciudadanía y de la población consciente de la política económica del gobierno nacional, sean espacios de resistencia y de autonomía verdadera para defender la economía popular. Eso yo creo que se está jugando en el proceso. Me parece potente esta reflexión, hermano. Yo me quedo con esta precisión que tú hacías de disputar sentido común, de dar la batalla cultural, de disputar sentido común. Eso es
Todos, todas, todos. Es en las redes sociales, es en la calle, es mediante textos escritos, es mediante videos, es mediante debates, es mediante panfletos. No existe una estrategia única para dar la batalla cultural. No es que uno sigue una receta y la gana. Es una batalla, es en todos los frentes, es desde todas las aristas, es desde el arte, desde la política, desde la economía, desde la cultura, desde la identidad, desde la dignidad, que se va dando esa batalla cultural. Así hemos vencido. O sea, en los 2000 no solo habían los políticos como el Malcu, como Evo Morales, habían un montón de artistas, habían un montón de cuadros intelectuales, habían académicos, habían cuadros dirigentes sindicales, toda una camada de gente que planteó un país diferente y por eso logró construirlo. Estamos en la misma tarea y yo creo que estamos avanzando y creo que también las movilizaciones, como veíamos, de 2025, inicio de 2026, muestran un pasito más. Hay que esforzarnos por dar otro pasito ahora con las subnacionales y así, y dando pasito y pasito en la medida que vayamos avanzando. Me pareció potente. Sin desatender otro aspecto, mientras lo electoral avanza, aspectos como el de la ley de antibloqueos y demás, que totalmente. Es importante ver el trasfondo del problema, ¿no? Resistir la ley antibloqueo, resistir la ley INRA, resistir un montón de paquetazos que nos van a ir metiendo, porque como sabemos bien, lo has dicho vos, Bayo, solo hay una receta. Ellos no tienen opciones. Sí. Entonces, como les mandan por instrucción qué es lo que tienen que hacer y cada cuánto lo tienen que hacer ahí desde Estados Unidos, que nos toca a nosotros decidir qué se hace desde Bolivia, ¿no? Porque estamos en Bolivia y para Estados Unidos suficiente con el ICE. Así que eso, hermano, ha sido un gusto. Justamente por eso el público de Boquerón va a poder ver la densidad de este análisis, la rigurosidad de este análisis y la potencia también de los hermanos de la Asamblea Popular Itinerante que nos acompañan ahora con el hermano Bayo Martínez. Ha sido un gusto, hermano. No sé, tus palabras de despedida con nuestro Boquerón. Bueno, pues no, agradecido y esperando que continúen con este interesante proyecto, que siempre va a ser un aporte y que haya servido también a la gente que te escucha, que escucha este importante espacio. Y bueno, hasta una próxima oportunidad en la que la coyuntura nos convoque. Por supuesto, van a verlo más seguido a los hermanos de la Asamblea Popular Itinerante. Les pedimos su like, les pedimos críticas, comentarios, dudas en la sección de comentarios y que lo compartan, que llegue a la mayor cantidad de hermanos y hermanas para ir rearticulándonos. También han estado aquí hermanos del Alto, han estado hermanos también de Sucre, hermanas de Sucre, y vamos a seguir sumando más y más hermanos y hermanas. Ha sido un gusto y nos estamos viendo en un próximo video.